Buenos días, muchachos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va su miércoles? ¿Cómo va su semana? ¿Nerviosos? Parcial de señales. ¿De señales qué? Uno. Entonces, en este momento, ¿qué temas entran en el primer parcial? Ok. Pero, o sea, ¿están ahora en qué? Como en variable aleatoria me contaron. Mm. Sí, 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 yo ayer hablé con Daniel. Estaban empezando en eso. Pero moral, moral. Vea, pero si ya la tiene clarito. Lo que pasa es que eso de pronto en un punto se vuelve como más operativo también, ¿no? Sí, sí. No, o sea, a mí también me tocó así. Yo tengo serio debate pues contra eso, como que tanta carpintería y se pierde un poquito la interpretabilidad, ¿cierto? Como, o sea, porque la importancia pues de Fourier pues y la importancia de, pues, de lo que representa poder representar algo en términos pues como de senos y cosenos. Entonces eso es de cuando la carpintería de pronto se pierde un poquito la interpretabilidad o mucho, porque ustedes están preocupados en listo, o sea, tengo que ser un monstruo en bolear acá herramientas, digamos, aritméticas para poder pues, o sea, encontrar estas cosas. Pero bueno, amor al monstruo. Eso no, relajado. Yo estoy seguro que todo va a salir bien. Bueno, eh, ya pues, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar en general, vamos a empezar a hablar de temas estas semanas. Eh, digamos, esta semana y la otra. O sea, hoy miércoles hablamos de Wi-Fi, que esto hace parte de las tecnologías de LAN. Me acuerdas de que lo que nosotros estamos tratando de hacer es hablar de como todos los mecanismos que soportan la conectividad en capa 2 y en capa 3, pero lo que hacemos es que lo ponemos en un escenario particular que es Ethernet o las redes LAN, las redes relativamente pequeñas, como que a una universidad, una empresa. Y dentro de esas redes, no entra en el examen, están las redes LAN wireless. Entonces hoy vamos a hablar de eso. El viernes probablemente iniciemos un nuevo tema que es la parte de enrutamiento. El siguiente miércoles seguimos hablando de enrutamiento y el viernes siguiente miramos como ejercicios para el examen. Eh, ¿Quiénes están? A ver, ¿cómo estamos de quórum hoy? Ah, digamos que ahora pues yo no, o sea, lo que preparé, algo particular con esto que preparé. Y es que no le medí, o sea, normalmente yo mido más o menos cuánto duran las clases. Entonces, yo sí sé, yo preparo algo y si sé que me demoro una hora, me tiro hora y media. O sea, si yo solo la reviso y miro y una clase, digo, me tiro una hora solo, yo ya sé que en la realidad por todas las cosas que hablo, por a veces las cosas que me puedo enredar o en las que yo hago es hora y media. Esta no sé, o sea, no, voy a ser sincero, no sé cuánto, o sea, sé que es corta, pero no sé cuánto en realidad se me puede demorar. Porque era un tema que, es un tema que no está preparado para semestres anteriores tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Julián, no, el examen va solamente hasta lo que vimos el viernes pasado.
en teoría, en la teoría, puede ser. Y va a ir hasta la práctica de laboratorio del próximo martes. Listo, entonces el examen, para que tengan en cuenta, de pronto los que les gusta revisar grabaciones. Entonces va de las clases teóricas hasta, Freddy, si estás hablando, no te estamos escuchando. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Listo. Sí, no. Problema, no. Incluso pues ya había como pensado en eso y efectivamente. Justo hoy se descargó. Incluso ya llevamos muchas clases y ya muchas clases sin cargarlo. El micrófono que nos dieron acá es bastante bueno. Yo compré este que este es más pelle, pero de todas maneras nos sirve para sacarnos de ahí. Bueno, entonces lo que les decía, el examen solamente incluye esto. Incluye las clases teóricas hasta el 9 de marzo, o sea, todo lo que incluyamos hasta el 9 de marzo y los laboratorios hasta el 19 de marzo, o sea, hasta el próximo laboratorio. O sea, lo que veamos hoy, lo que veamos mañana, y lo que veamos el próximo miércoles no entra. El viernes, pues vamos a hablar de ejercicios em, para eso, pero hoy, a ver, ¿cuánto estamos? Bueno, voy a esperar un poco más, pero hoy definimos bien entonces las fechas, o sea, definimos ya, o sea, lo que se defina hoy acá es lo que queda, a menos que ustedes hablen entre sí y vuelvan a solicitar cambiarlo, pero ya, o sea, lo que definamos hoy, yo ya me quedo con eso. Listo. Bueno, entonces, sí, vamos a empezar. Entonces, lo que les decía era que nosotros enmarcamos el problema que queremos resolver en este curso, que es como que entender, o sea, cómo los mecanismos y los protocolos en capa 2 y en capa 3 permiten establecer comunicación de cualquier red a cualquier red. Eso es lo que nosotros queremos subsanar, o yo quiero que ustedes se lleven de este curso, o sea, que entiendan todas las cosas que hay alrededor de eso.
y lo enmarcamos dentro de un caso específico, que son las redes de área local, o sea, redes relativamente pequeñas, por ejemplo, una universidad, una empresa. Entonces, en eso yo creo que Ethernet es la tecnología que más se utiliza en el mundo cuando hablamos de tecnologías cableadas. Pero hay inalámbricas, habría que ver la estadística, no sé si Wi-Fi, que es 802.11, o LTE, ¿cierto? Creo que habría que ver bien la estadística que son las más utilizadas, porque yo estoy seguro que todo el mundo utiliza estas dos. Entonces habría que ver cuál de los dos tiene más. Lo que pasa es que es difícil saber cuáles son los usuarios percibidos por Wi-Fi. Pero sí que lo que sí estoy seguro es que hay muchos más equipos conectados por Wi-Fi que por redes celulares. Eso sí estoy seguro. Entonces, interesante pensar. Entonces, creo que vale la pena hablar y entender, o sea, y hablar un poco de eso. De pronto acabamos de utilizar conceptos muy de señales uno y señales. Los electrónicos ven en señales 2. Ok, de señales uno y señales 2. Yo, aunque también vi los mismos temas que ustedes ven en señales uno y señales 2 en el pregrado, y los debo saber muy bien porque soy ingeniero de telecomunicaciones, a veces chapaleo en algunos de ellos, por no decir en todos. Entonces, pues vamos revisando. O sea, si ven que me tienen que hacer alguna corrección, háganla sin ningún problema. Listo, entonces, WLAN. Entonces, WLAN en general y los estándares que se asocian a WLAN, nosotros también nos vamos a enmarcar en un estándar particular o en un grupo de trabajo particular. Esos estándares similares a lo que hace 802.3 definen varias cosas. Entonces, lo primero es que definen un método de acceso al medio. Sí, recuerden lo que hablamos. Siempre estas tecnologías de capa 2 definen cómo los usuarios acceden a un medio compartido. Y acá sí es mucho más claro que hay que definir eso. Es un medio compartido mucho más plausible. O sea, ustedes se dan cuenta que, ok, estamos, digamos, entre comillas, está en el aire. O sea, estamos utilizando el espectro radioeléctrico en una frecuencia para enviar información. Que hay una diferencia ahí entre el espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico. ¿Alguien les han contado esa diferencia o no? ¿Alguna vez? Porque el espectro electromagnético, pues, todos lo conocemos, ¿cierto? El espectro electromagnético, entonces es un conjunto de frecuencias, ¿cierto? Donde o sea, se clasifican según, pues, como lo que hay en ese espectro. Pero no todo el espectro electromagnético es susceptible de ser radiado. Es decir, usted no puede coger, o sea, bueno, las tecnologías que tenemos no pueden simplemente radiar en cualquier frecuencia. Entonces hay una parte del espectro que se llama el espectro radioeléctrico que sí es susceptible de ser radiado. Entonces, por ejemplo, la banda la banda de FM y AM. Entonces, nosotros lo que hacemos es que utilizamos una señal en banda base. No les han hablado de eso todavía, ¿cierto? ¿O sí? Algunos sí, de pronto, ¿cierto? En señales uno empieza como a ver eso. Entonces uno toma, por ejemplo, una señal en banda base, por ejemplo, lo que uno, la voz, entonces la voz está en unas frecuencias muy bajas y lo que hace es que la lleva a una frecuencia más alta a través de un proceso que se llama modulación, ¿cierto? Y lo que hace es radiarla a esa frecuencia a la que la moduló. Obviamente eso también afecta, pues, o sea, lo que usted hace es que afecta unas propiedades de una señal para poderla usted demodular al otro lado, ok, pero vea que hay un espectro radioeléctrico. Entonces, por ahí, cuando usted ve la Constitución Política de Colombia, creo, vamos a ver, sí, creo que eso está en la Constitución. En el artículo 75 de la Constitución Política de Colombia establece que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Entonces ahí hay un error en decir que es que lo que usted está tratando de regular el espectro, o sea, también como curarse, pues, pero en realidad lo que usted regula y lo que
y lo que gestiona el Estado es el espectro radioeléctrico. Son esas frecuencias susceptibles de ser radiadas. Eso que sea inenajenable e imprescriptible es que básicamente no se puede, o sea, nosotros, el pueblo colombiano no puede perder la titularidad sobre el espectro, ni tampoco se le puede dar a nadie, o sea, se le puede escriturar a nadie más. O sea, usted es el dueño del espectro radioeléctrico, básicamente. Por eso es que no hay empresas o sea, por ejemplo, ¿quiénes utilizan el espectro radioeléctrico? Por ejemplo, las compañías celulares. Las compañías celulares no son dueñas de las frecuencias. Lo que hacen es pagar una especie de alquiler por ese espectro. Eso lo recibe el Estado y pues el Estado ve cómo reinvierte eso en lo que quiera, ¿cierto? En lo que queramos presupuestamente. Entonces, mira que, bueno, ya, mira que ya dicen otra cosa. El espectro radioeléctrico, tal como la define la ITU, OIT, es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz. Buah, ok. Lo que pasa es que si usted ve, por ejemplo, la 5G, esto es noviembre de 2010, sí, esto debe estar pues ya como... Si usted ve 5G frequency bands, las 5G ya suben hasta las 6 gigas. Y usted acá me está diciendo que el espectro va por debajo de las 3. Ah, bueno, 3000 gigas. Ah, no, perdón, pensé que era 3 gigas. No, sí, está bien. Eso es porque eso incluye las bandas satelitales. Las bandas satelitales, ¿ya vieron inalámbricas? ¿O cuáles? ¿Cuáles que son las que ven ustedes de inalámbricas? Comunicaciones inalámbricas. Y radiotransmisión, Y radiotransmisión y comunicaciones. Ujú. radiotransmisión. ¿Ustedes ahí vieron de pronto comunicaciones satelitales ya o no? Sí, ¿Cuáles son las bandas satelitales? La banda KU, pues la banda K, de los 11 a los 20 GHz. O sea, las comunicaciones satelitales sí son de frecuencias demasiado altas, pues. Sí, sí, no, está bien. Pensé que leí 3 gigas, pero 3000 gigas. No, está bien, está bien, está bien. Entonces, eh, particularmente cuando usted tiene el espectro radioeléctrico como un medio que tiene que compartir, porque usted está utilizando un medio inalámbrico, entonces, con mayor razón, si son varios usuarios que están compartiendo eso, entonces usted define un método de acceso al medio. El método de acceso al medio en Wi-Fi es también CSMA, o sea, Carrier Sense Multiple Access, detección de portadora, pero no es collision detection, sino collision avoidance. ¿Por qué? Detectar colisiones es complicado en un escenario inalámbrico. Ahorita vamos a hablar en realidad por qué es complicado en un escenario inalámbrico detectar colisiones. Y es porque digamos que hay un problema del nodo oculto. Eh, supongamos que usted tiene una radio base, que es el nodo A, y esa radio base tiene una cobertura, ¿cierto? O sea, todo lo que entre dentro de esa cobertura eh, va a poder, o sea, o sea, va a ser percibido por A. Entonces, hay un nodo B que tiene otra cobertura. Entonces, digamos que el nodo B, o sea, la intersección significa que ambos entran en la cobertura del otro. Pero hay un nodo C que está por acá que también entra en la cobertura esto quedó como, bueno, esto debería ir en el centro. No sé que también entra en cobertura. Pero o sea, recuerden, si hay intersección es porque se encuentra, o sea, o sea, se pueden detectar, o sea, pueden ver. Pero, por ejemplo, si el nodo base es el nodo central, o el access point en este caso, y se transmite, B nunca va a poder, digamos, censar o monitorizar o monitorear lo que está enviando C. Entonces hay un nodo oculto. Entonces, B y C están ocultos para el otro. Entonces, detectar colisiones
Detectar colisiones es complicado acá. Entonces, más bien lo que se hacen es evitar colisiones. Que ahorita vamos a ver cómo es que se logra evitar colisiones. Porque B no va, o sea, si se está transmitiendo, B no se da cuenta que se está transmitiendo. No hay forma de que se dé cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya C va a avisar y va a decir, hey, voy a transmitir. Y A, que es el access point, le va a decir a todos, hey, C va a transmitir. Entonces va a evitar las colisiones. Entonces se define. Eso, WLAN, como la conocemos, o lo que vamos a ver hoy, básicamente va a ser una suite o un conjunto de protocolos del grupo de trabajo IEEE 802.11. Profe, Hola. una pregunta, no sé qué tan desligado del tema esté, pero simplemente se me vino a la cabeza. A puede retener información y digamos, si hay un caso de prioridad entre C y B, y digamos B está transmitiendo, pero C dice tengo que transmitir algo importante, A puede retener información de B y transmitir primero C. No lo sé con seguridad, pero no es un esquema, pues, o sea, no es una idea como descabellada que uno diga no está implementado. Lo que sí hay, no sé si en Wi-Fi, ¿cierto? En eso sí, no sé si en Wi-Fi. Pero, por ejemplo, en las redes celulares sí hay prioridades. Entonces, normalmente las redes prioridades, los equipos, según lo que necesiten, solicitan recursos. Y puede que haya un equipo que tenga más, o un terminal, un usuario que tenga más prioridad sobre otro y se le asigne más recursos, incluso al punto de que le quita los recursos al otro. Pero no lo sé, lo puedo consultar, pero no sabría decir con seguridad. Vale, pues. Listo, hay que, pues, sí, qué pena, pero no. O sea, me podría atrever a algo, pero lo que sí te puedo decir es que eso no es una idea descabellada, o sea, eso es algo que yo creo que se puede hacer y que hay tecnologías que lo implementan, pero no sé si acá, y particularmente no sé si en la, o sea, hay una cosa, muchachos, una cosa es la implementación comercial de un estándar, o sea, una cosa es lo que hace su tarjeta de red, una cosa es lo que eso hace su access point en la casa, lo que hace su router en la casa, otra cosa es lo que el protocolo dice que se puede hacer, porque el protocolo tiene cosas obligatorias y cosas opcionales. Entonces, por ejemplo, ese tipo de control de acceso es posible que exista, que se pueda definir en el estándar, pero otra cosa es que lo implemente. Entonces, siempre hay como esa línea gris con los protocolos. Pero yo puedo buscar, me parece interesante saber si eso se puede. Trabaja en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Entonces, esto es interesante. Ustedes saben que hay un, pues, bueno, no tienen que saber. Entonces, o sea, el espectro radioeléctrico que es regulado por el Estado, el Estado lo divide en unas bandas. ¿Qué es una banda? Simplemente una banda es una porción o porciones de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si usted le hablan de la banda 2.4 GHz, dicen que esa banda 2.4 GHz va entre 2300 yo no sé qué megahertz y 2500 yo no sé qué megahertz, ¿cierto? Entonces, la banda representa eso, la banda representa las porciones en frecuencia en donde puedo operar la tecnología. Ya dentro de la banda hay unos canales, ¿cierto? Porque una cosa es la banda, vamos a ver. Esto Intel. Vamos a ver si acá un dibujito. No es un dibujito. Es que por eso digo que no estoy, o sea, cuando yo preparo esto, como no estoy seguro por dónde me vaya a desviar, entonces a veces tengo que buscar estas cosas. Entonces la banda, por ejemplo, para Wi-Fi, la banda va desde 2.4 GHz a 2.495 GHz, eso es toda la banda.
Pero eso no quiere decir que haya una sola portadora de ese ancho en esa banda. No. Quiere decir que hay unos canales dentro de esa banda que se utilizan para transmitir o para recibir. Entonces una banda incluso puede tener una banda de subida y una banda de bajada. Por ejemplo, las bandas de LTE. Los que tienen, por ejemplo, Tigo, tienen la banda de AWS, la banda 4. Los que tienen Claro tienen la banda 7. Entonces, vea que acá, particularmente en este, lo que hacen es la banda, se llama la banda 1700, así le dicen, 1700 megahertz, y la subida está entre 1700 y 1755, es decir, todos los canales de subida, o sea, el terminal radio base están en esa frecuencia, y las bandas de bajada de 2110 a 2000, que es muy raro, pues, yo siempre he dicho, esa banda es rara y es la que más busca la gente. ¿Por qué? Porque se llama banda de 1700, pero la frecuencia de downlink, que es como la que más importa, que es la que va de la radio base al usuario, es en realidad en 2100. Eso no pasa con el resto, ¿cierto? Por ejemplo, la banda 7, que es la banda 2600, en la subida está entre 2500 y la bajada de 2600, entonces está mucho más cerca. Pero esta, yo creo que alguna vez leí por qué eso era así, pero no recuerdo bien. Entonces, vea que incluso una banda puede especificar canales de subida y canales de bajada. Una pregunta interesante acá, pues, dato curioso, ¿por qué la banda de subida siempre que usted ve es la de la frecuencia más baja? O sea, la que va del terminal a la radio base. O sea, pues que se me ocurrió acá. O sea, en términos generales, pues, ¿cierto? En términos generales, la banda de subida es la de menor frecuencia. Simplemente porque, dale, bueno. Bueno, la simetría, pero digamos que eso tendría sentido si los canales de subida fueran incluso más cortos, o sea, más pequeños en el ancho de banda. Pero también tiene sentido, pero, o sea, sí, eso es por uno, o sea, pero eso está relacionado con que los terminales, ¿cierto? Su celular tiene menos potencia, o tiene, ¿cierto? Es capaz de transmitir con menos potencia que una radio base. Entonces, por Shannon, ¿ustedes vieron teoría de comunicaciones? O comunicaciones. ¿Cómo? Eso, teoría de la información. Es que a mí se me llama. ¿Quién les da teoría de la información? Pero Pablo, ya la vieron. Y Shannon, hablaron de Shannon. Jason, no. ¿Qué dice Shannon? ¿Qué se acuerdan de Shannon? ¿De qué depende la capacidad del canal? Había la potencia, por ahí estaba por ahí la potencia, ¿cierto? Que usted básicamente si quería aumentar la capacidad del canal, usted aumenta la potencia. Por ahí, ¿cierto? La capacidad del canal, ¿cierto? Entonces la capacidad del canal depende, o sea, es directamente proporcional sobre la señal a ruido. Pues, a la señal a ruido. Entonces, ¿qué hace? Si usted aumenta la potencia de la señal, pues aumenta esa relación señal a ruido, que eso no es tan fácil, ¿cierto? Entonces la capacidad del canal aumenta. Entonces, usted para mejorar, o sea, para mejorar su capacidad, usted puede transmite más alto, o sea, con más potencia, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Los celulares no son capaces de transmitir con la misma potencia que una radio base. Entonces, la radio base es muy fácil simplemente aumentar la potencia si ve que la relación en el ruido está muy mala. Al celular no le da no es tan fácil hacer eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Parte de las pérdidas son pérdidas de espacio libre. Y las pérdidas de espacio libre uy, qué trabajo de fin de grado. ¿Dónde está? Esto, ¿cierto? Las pérdidas de espacio libre
esto es en dB, pues, ¿cierto? Es logarítmico, pero igual, eso sigue, o sea, eso sigue siendo directamente proporcional. O sea, hay más pérdidas mientras más alta sea la frecuencia. Entonces usted dice, no, entonces a frecuencias más bajas va a haber más pérdida, entonces démosle la frecuencia más baja a los que pueden transmitir con menos capacidad, con menos potencia. Simplemente es eso. Entonces eso, las bandas, esta es la banda de 2.4 y ya que la banda se divide en canales. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted define una tecnología en la capa física, usted dice, este es el ancho de banda de la portadora, una tecnología inalámbrica. Entonces el ancho de banda de la portadora, que ya más o menos saben es dónde está la mayor frecuencia de la portadora, y el ancho de banda de las portadoras de Wi-Fi en 2.4 normalmente son de 20 megas. Entonces vea que ahí acomodan en esos 100 megas que le están dando unos canales. Ahora no. Y acomodan un montón de canales. Entonces cuando usted, por ejemplo, está configurando el Wi-Fi, no sé si alguno ha vuelto a configurar el Wi-Fi, antes ya hay otras cosas, le decía a usted, escoja el canal. Entonces usted escogía de 1 hasta 11 normalmente aparecía. O algo así. Entonces usted, cuando usted estaba haciendo eso, usted estaba diciendo que el radio se sintonizara a una de esas frecuencias, a uno de esos 11 canales. ¿Y cuál era el tema? Usted siempre le decían, póngalo en el 1, en el 6 o en el 11. ¿Por qué? Porque si usted el 1, el 6 y 11, ahí son los únicos que no tienen solapamiento entre sí. Entonces no hay interferencia. Entonces usted si tiene con un vecino, no, póngalo usted en el 6, yo lo pongo en el 1, por ejemplo. También hay unas opciones ahí en los routers que dicen auto. Entonces lo que él hace es como él empieza a mirar toda la banda, empieza a barrer la banda y dice, ok, acá hay menos potencia, entonces voy a hacer en este canal. Pero entonces es eso, o sea, una banda es un conjunto de frecuencias y a su vez dentro del conjunto de frecuencias se definen unos canales que dependen del ancho de banda de la portadora de la tecnología que está utilizando. Entonces eso, cuando le digan la banda de 2.4, la banda de 2.4 es que funciona de frecuencia, pero en realidad internamente usted puede estar utilizando un canal que se para en los 2411 MHz. Ok, esto normalmente, aunque coincide, es diferente a la banda de Industrial, Scientific y Medic. A veces coincide. La banda las bandas ISM son las que se utilizan para industria, para ciencia y no tienen que ver con telecomunicaciones, pero pueden estar en las mismas frecuencias. Vea que esas bandas, particularmente este de 2.4, es una banda bastante contaminada. ¿Pero por qué? Porque es de uso libre. Normalmente los gobiernos dejan esa banda de uso libre. ¿Qué quiere decir de uso libre? Que usted puede hacer lo que quiera en esa banda. Pues, o sea, puede tener tecnología en esa banda y no tiene que pagar por ella. Hay otras bandas de uso libre, ¿cierto? Por ejemplo, en 900 hay otra banda de uso libre. Por ejemplo, en 2.4, ¿qué es lo que trabaja normalmente? Los microondas. Los microondas trabajan en esa banda. Y hay muchas cosas pues que trabajan en esa banda. Pero Bluetooth dijiste. Sí, Bluetooth también trabaja en esa banda. Aficionado. Pero de onda corta o normalmente eso también son bandas libres que son como 400 MHz. No, usted se puede conseguir su equipo y eso sí, lo que no sé muy bien es cómo usted regula, cómo usted en qué banda se hace, si hay otro que también está radiando por ahí. Pero creo, seguramente tenés que sacar una licencia que no vale nada, pues. Vas a ser radioaficionado. VHF, sí, son 140. Y vea, Liga Colombiana de Radioaficionado. Eso parece como algo de lo que estaría Don Jones de laboratorio. Cierto, cierto, tiene como la pinta con su bobinita. Pero sí, yo creo que eso es como en los 400 megas, si no estoy mal, algo así. Eso más o menos le da. Lo que pasa es que, por ejemplo, FM está más o menos en los 100 megas. Lo que pasa es que esto siempre es un terreno, o sea, esta tierra, este valle,
constreñido y lleno, o sea, y atrapado por las montañas. Es un terreno bastante hostil para las comunicaciones inalámbricas, ¿cierto? Por ejemplo, usted FM, usted se va para un municipio como Río Negro, por ejemplo, y usted atraviesa la montaña y las emisoras ya no funcionan, pues las que funcionan acá. Pero por ejemplo la M sí. Entonces yo creo que ser un radioaficionado en Medellín, complicado, a menos que usted tenga una repetidora o algo. Porque sí, o sea, lo que hace es que a medida que, eso sí se nota, cuando usted, por ejemplo, tiene un salto de orden de magnitud en la frecuencia, por ejemplo, pasa de 100 megas a 1 giga, las pérdidas sí se van, se disparan. O sea, es muy difícil. Por ejemplo, usted con una repetidora de FM cubre toda la ciudad. Eso tiene otras cosas, ¿cierto? Que no solamente piensen en la cobertura, sino también en la capacidad. Pero cuántas antenas, bueno, cuántas radiobases de LTE, de telefonía móvil creen ustedes que hay en Medellín? O sea, ¿cuánto necesita un poquito más en Medellín? Ahora en Bogotá, que Bogotá es mucho más grande. Y la frecuencia, claro, o sea, son radiobases de radio de 400 metros, ¿cierto? Muy chiquitas. ¿Pero por qué? Porque la frecuencia son de la orden de gigas ya, o sea, una FM está en 90 megahertz, mientras que una radiobase LTE está en 2 gigas. Entonces, la cobertura. Obviamente hay cosas, ¿cierto? Y es que usted puede dimensionar por cobertura, por capacidad. Usted puede cubrir un montón de usuarios. O sea, entonces usted decir, listo, o sea, como que los usuarios acá están todos cubiertos, ¿cierto? ¿Qué pasa también con Wi-Fi? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, acá en la universidad? ¿Sí o no? Estos recursos, ahorita vamos a hablar de eso, los recursos que ofrece esa radio base son compartidos para todos los usuarios. Entonces, a medida que aumenten los usuarios, el recurso percibido por usuario es menor. Entonces, eso es una degradación del servicio. Entonces, ¿qué es más fácil? O sea, ¿cómo hacen los proveedores de servicios? Es más fácil usted esto, en la misma concentración de usuarios, no poner una radio base, sino poner varias radio bases, ¿cierto? Y ya lo que hace es que disminuye la potencia con la que radia, disminuye el radio de la radio base, la cobertura efectiva, y lo que hace es que ya tiene más usuarios compartiendo menos recursos, por lo tanto el recurso percibido por el usuario es más alto. Es como cosas como usted, como como los D1s, ¿cierto? Entonces usted puede poner un D1, por ejemplo, yo que vivo cerca de Belén Rincón, la concentración de gente en Belén Rincón es muy alta. Entonces usted puede poner, o sea, usted puede decir, un D1 cubre 2 kilómetros a la redonda. Pero entonces si usted pone en Belén Rincón un D1, solamente esos 2 kilómetros a la redonda hay mucha gente. Entonces o sea, el D1 se va a ver sobrepasado en sus capacidades, entonces siempre va a haber fila. Pues entonces si usted pone otro D1 en esos 2 kilómetros, entonces eso se va a balancear. Entonces básicamente lo que hace usted aumenta los recursos, así la cobertura promedio diga otra cosa. Entonces, digamos, ahí en este caso es como en términos económicos, no sé cómo más económico, pero más barato es aumentar la potencia. Depende, ¿cierto? Porque eso no es tan fácil definir. La pregunta que hace Jorge, ¿cierto? Javier. Perdón. El Javis, Pandilla Guerra y Paz, el Javis, ya. Javier. Es interesante y es como, bueno, en términos económicos, es difícil definir qué es costo efectivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a usted le cuesta mucho más tener más radiobases, ¿cierto? Pero le puede costar mucho más tener un mal servicio. Entonces es siempre, o sea, eso, o sea, yo siempre he dicho, la economía es una ciencia social. Es muy difícil predecir, es más, es muy difícil predecir muy bien el comportamiento económico en cualquier sentido. Hay cosas que funcionan muy bien, que son bastante sencillas, pero hay cosas que no. Por ejemplo, tratar de predecir la oferta y la demanda es muy difícil. Por ejemplo, tratar de predecir un precio de una acción es muy difícil. O sea,
Eso se vuelven apuestas constantes. O sea, yo he visto trabajos enteros tratando de predecir el precio de las acciones. Muy complicado. ¿Por qué? Porque eso está supeditado a lo que decían hacer la gente que tiene dinero o la gente que tiene cómo hacerlo. Por ejemplo, yo no sé, ¿ustedes conocen Reddit o no? Interesante pues como para ver hilos y para ver como cosas en general. Sí, de todo. Hay de todo. Hay incluso cosas de tecnología, ¿cierto? Hace como 2 años o un año, no, creo que hay 2 años, había hay una tienda de juegos de video en Estados Unidos muy famosa que se llama GameStop. No sé si la han visto, la han escuchado. O sea, es probablemente de las tiendas de minoristas más grandes de Estados Unidos. Usted ahí compra juegos de segunda, compra juegos nuevos, o sea, te compran los juegos, es una cosa gigante. Entonces, hay unas cosas en el mercado, no sé si ustedes han visto una película, se la recomiendo mucho, que se llama The Big Short. Yo sí hablo caso, papás. No, no, no. Que se llama La Gran Apuesta, que trata de explicar la crisis del 2009, creo. ¿Ah? Y o sea, y es impresionante, o sea, habla de eso. Entonces, ahí explican una cosa, que hay unas figuras en el mercado, pues en el mercado, que son los derivados financieros, y es decir, como que usted compra, o sea, usted paga o tiene la opción de comprar algo en el futuro. Por ejemplo, yo puedo decir que yo, no sé, Javier. Entonces usted vende petróleo y yo le digo, le voy a comprar una opción, o le voy a pagar a una prima para que usted en 6 meses me venda o sea, me venda barriles de petróleo a $60. ¿Sí, ok? Y usted se compromete a venderme esos barriles de petróleo en 6 meses, no importa el precio, a $60. ¿Sí, ok? Entonces, ¿eso qué representa? Si el barril de petróleo sube su precio, para eso, entonces yo gané, porque usted me está vendiendo a 60, pero el barril de petróleo en el mercado está a 100. Entonces yo me estoy ganando esa plata. ¿Sí o qué? Pero si el barril baja, pues entonces yo estoy perdiendo, porque igual yo me comprometí a usted a pagarle eso. Y sobre eso, o sea, entonces sobre eso alguien más me puede comprar ese derecho de comprarle a Javier eso. Entonces ya, imagínense, o sea, o sea, llegan al punto donde usted compra la opción de compra de un bien. Y así pasaba con las hipotecas. Entonces ahí explican eso. Entonces, ¿qué pasó con GameStop? GameStop había, pues, como parte del mercado había hecho muchas apuestas porque eso es una apuesta. Yo estoy apostando a que el precio del barril va a subir. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces había, como el mercado había hecho muchas apuestas pero que la acción de GameStop iba a bajar. Y lo que hicieron en Reddit fue que un montón de gente empezó a decir, como, oigan, ¿por qué Wall Street nos va a hacer esto? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a vender, a comprar acciones de GameStop y a mover el precio. ¿Y qué pasa cuando usted empieza a comprar? Entonces el mercado reacciona y la acción sube. Y ellos pierden, como apostaron a que bajaba, perdieron, y perdieron un montón de plata. Entonces es muy difícil a veces predecir el comportamiento, porque la economía es una ciencia social. Entonces usted puede tener un modelo que funciona muy bien, pero llegan unos locos por Reddit y hacen eso y le tumban todo su modelo y pierde un montón de millones de dólares. Juan Pablo. Sí, claro, claro. Claro, entonces eso fue como una cosa de la comunidad, como que vamos a joder a Wall Street. Entonces fue muy interesante. Entonces, por eso, respecto a eso, como económicamente es muy difícil predecir, hay cosas que funcionan muy bien, pero económicamente es muy difícil predecir qué es mejor, tener muchas radiobases o tener pocas. Eso, sí, pero sí, es como pero eso tiene otro nombre, que hace poquito pues incluso acabó un problema, porque eso es como ilegal, pues, cuando conspiran con el mercado, ¿cierto? Pero
que incluso la anterior vicepresidenta decía una cosa cuando estaban como amenazando al grupo Aval o no sé qué, habló como de eso. Pero bueno, entonces es muy difícil, siempre es muy difícil. La economía es una ciencia social. A nosotros, yo espero nunca tener Ah, bueno, y lo que pasaba con eso es que era la gente de Wall Street no entendía que era Reddit. Entonces la gente no entendía qué estaba pasando, porque la gente de Wall Street, los dueños son puros viejitos que no saben muy bien cómo se mueven las cosas. Entonces, es difícil. Y lo mismo, o sea, por ejemplo, el precio del dólar también es una cosa muy difícil de predecir. Ah, cuando los NFTs, claro. Qué tumbada, lo de los micos. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no sé, yo no sé, qué Board Monkey. Que allí afuera, como cerquita de Ruta N, habían varios pintados. Entonces la gente molestaba, es que voy, que estoy haciendo un raideo de NFTs y le tomaba fotos a los NFT. O sea, eso. Entonces es eso, vea como lo especulativo que es, que hay NFTs que llegaron. Claro, sí. Sí, 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 ya no, Entonces es complicado, es complejo entender eso. Y lo mismo pasa, o sea, pero esto pasa con Wi-Fi. Lo que les pasa muchas veces puede ser a ustedes que el internet por Wi-Fi es tan malo, pero el cableado es tan bueno, es porque haya una dimensión a la baja de lo en realidad la cantidad de access point que se tiene. Yo no sé, o sea, estoy especulando. Acá sí. ¿Por qué? Porque yo no conozco nada de la red de la universidad. O sea, nosotros somos la parte de redes pues, de la universidad, pues del equipo, el grupo que más trabaja en red de datos de la universidad y, y no absolutamente nada. Pues como que nunca nos dejan opinar sobre nada. Pero hasta mejor, pues, porque nosotros tenemos ideas, porque no utilizamos SDN para este tipo de cosas. Pero pues no. Entonces, esos son diferentes a las ISM. Y algo importante es que estas tecnologías son half duplex. O sea, usted sí parece que fuera full duplex, porque parece como si usted está transmitiendo y recién, pero precisamente por el tema de las colisiones, como acá el medio sí es compartido, y como vieron, no hay un canal de subida y un canal de bajada, es el mismo canal, ¿cierto? No hay una banda de subida y una banda de bajada en este caso. Entonces, hacemos una cosa de half duplex. Que es como, o sea, la forma en que duplexamos el medio. Recuerden, hay una cosa que es el método de acceso al medio, que es cómo compartimos el medio, cómo le decimos que usted puede utilizar los recursos del medio, y la otra es cómo logramos que la comunicación vaya en dos vías, que esa es la duplexación del medio. Listo, entonces, ahí hay unas... Pues eso ha tenido Wi-Fi ha tenido pues como un progreso a lo largo del tiempo. Entonces hay diferentes estándares. Al principio salieron los 802.11a, 802.11b y 802.11g. O sea, cuando yo la primera vez que conocí Wi-Fi, lo conocí a partir de 802.11g. Estos son del 99 y este es del 2003. Yo creo que en el 99 muchos de acá no habían nacido. Ustedes ya habían nacido en el 99. Jason ya. Pero ustedes ya habían nacido, ¿no? A ver, modelo 2000. O sea, en el 99 estaban básicamente en planes o... Listo, a mí me tocó, o sea, a mí me tocó el 802.11g más o menos en el 2000. Sí, por ahí en el 2004. O sea, estas vamos a ver qué cosas de la capa física como características. Esta trabajaba con OFDM. ¿Alguien ha visto OFDM? Jason ya vio señales 2. No hablieron de OFDM. El Javier sí ya escuchó OFDM. ¿Ah? No. Ahorita hablamos, pues, o sea, por eso les digo, o sea, voy a tratar como de ser como muy, muy coloquial en esto y con el perdón de la gente. Esto trabajaba en 5 gigas y tenía velocidades desde 6 a 54 megabits por segundo. Listo, ojo, esos son compartidas, o sea, recuerden, todas las velocidades que vamos a hablar son compartidas. Quiere decir que si usted tiene un access point
y acá hay dos usuarios. Esos dos usuarios son los que comparten 54 megabits por segundo para los dos. No es que a cada uno le den 54 megabits por segundo, sino que la capacidad es de 54 megabits por segundo, de toda la, o sea, de toda esa celda. Listo. Esta trabajaba una cosa que se llama Direct Sequence Speed Spectrum. Bueno, OFDM, listo. OFDM simplemente es un Frequency Division Multiplexing, que ya vimos que la Frequency Division Multiplexing es, usted tiene una banda, esto es en frecuencia, y lo que hace es que parte eso en canales. Entonces el FM tradicional lo que tiene que dejar son bandas de guarda para que no haya interferencia. OFDM sigue siendo un FDM, lo que hace es que logra que las portadoras, o sea, los canales entre sí sean ortogonales. ¿Qué quiere decir que ortogonales? Es que la función que los define cuando, bueno, la función no que los define, sino como que el producto punto de la representación de ellos, la representación vectorial de ellos, da 0. ¿Sí o qué? Ortogonalidad, álgebra lineal. Entonces, eso básicamente usted lo ve en que, espera, pues siempre lo representan así. Las subportadoras entre sí son relativas, o sea, son espaciadas pues, muy, muy cercanas. Entonces, alguien como usted siempre va a ver que donde está el pico de una, está la caída de las otras dos, ¿cierto? Entonces, pero FM lo que hace es que aprovechando la ortogonalidad, eso se hace con transformada de Fourier, que usted puede garantizar como ortogonalidad, usted puede generar subportadoras que son ortogonales entre sí. Actualmente, esta es la técnica de modulación o de acceso al medio utilizada en redes inalámbricas. O sea, usted, todas las redes inalámbricas que está viendo de última generación utilizan es OFDM o UOFDM-A. Que ya vamos a ver la diferencia entre eso. Entonces, usted tiene una serie, o sea, tiene un recurso, una serie de subportadoras que están muy pegadas entre sí, entonces usted utiliza mejor, o sea, utiliza mejor el espectro. Pero eso es algo que espero que su profesor de inalámbricas o de señales 2 que yo veo que pero Pablo hace eso, les explique. ¿Listo? Igual, si ustedes de pronto tuvieron clase con el profesor Alexander Galvis, sabe mucho de esto, mucho, mucho, mucho. Este no utilizaba FM, sino que se llamaba Direct Sequence Spread Spectrum. Bacano ese nombre. Que se llama una cosa que se llama espectro ensanchado, espectro esparcido. Eso lo utiliza, por ejemplo, Bluetooth. Eso lo utilizan los teléfonos inalámbricos. Claro que ustedes ya no utilizan, o sea, teléfonos inalámbricos, pero los de la casa, los teléfonos fijos inalámbricos. ¿Sí les tocó? Pues, que sí. ¿Alguna vez? Ya no hay teléfono en las casas. Pero los teléfonos inalámbricos trabajaban con eso. Entonces, ¿eso qué hacía? Eso usted cogía su señal en banda angosta, o sea, una señal muy concentrada en una porción pequeña del espectro, relativo, ¿cierto? Porque si usted diga que algo es banda angosta, en una banda muy alta es relativo, cuando usted diga que es banda angosta es una banda pequeña. Entonces lo que usted hacía era eso en banda angosta, lo multiplicaba por una señal, esa señal que tenía una frecuencia más alta, lo que hacía era que esparcía, o sea, usted pasaba como de una señal que era así en banda angosta, la multiplicaba por un código, que es una señal, otra señal, y esa señal lo que hacía es que se esparcía en el espectro. Y después lo que usted hacía era sumar puras señales de puros usuarios, así, y si usted esa señal la volvía a multiplicar por su código, volvía a tener su señal. Una cosa, una nota, eso cambia ya, pero es muy viejo. O sea, estamos hablando que en el 99 se empezaron a utilizar cosas de speed spectrum. History. Vea. US Department. Vea, Cordless Phones. Ah, no. 802.11b. No está la historia. Vea, Gustav Guanella. Miremos.
O sea, miren, un señor que nació en 1909 y se murió en 1982 fue el que inventó esas técnicas. Y según el Departamento de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, eh, DSS. Ah, no, pero es que yo sí soy, pero tenía, se cuadra. O sea, eso muchachos es más o menos como de los años 40 a los años 50. A los años 40 a los años 50 tenemos esto y en el año 99 empezamos a utilizarlo en cosas comerciales. Esto funcionaba en los 2.4 gigas y este daba creo que solamente entre 5 y 11 megabits por segundo, la B. La 802.11e ya utilizaba OFDM, funcionaba en la banda 2.4 y subía de 6 a 54 megabits por segundo. Entonces, la 802.11g fue como el equivalente al 802.11a, pero en la banda de 2.4. Normalmente todos los equipos, todas las tarjetas de red inalámbricas funcionaban en la banda de 2.4. Listo. Después vino algo que se llamó 802.11n. Esta no fue como muy utilizada, pues, o sea, sí tuvo su publicidad, ¿cierto? Sí tuvo su publicidad. Y acá hablaba, o sea, esto fue como en el 2009, sí. También utilizaba FM. Sabía que ya de ahí en adelante todo utiliza FM. Y utiliza una cosa que se llama MIMO, que es MIMO, es Multiple Input, Multiple Output. Entonces, eso es una forma de diversidad de antenas. Bueno, ustedes también ven, ustedes no ven antenas, ¿cierto? No es una materia que llame antenas solamente. No. Entonces, hay formas de diversidad de antenas. Es decir, usted, por ejemplo, puede tener varias antenas transmitiendo y usted puede aprovecharse de esa diversidad de la cantidad de antenas que tenga. Entonces, hay varias formas. Una que se llama, una forma es como de diversidad espacial, y es que usted, por ejemplo, utiliza dos antenas para transmitir la misma información. Entonces lo que hace usted es, con esa misma, o sea, como tiene la misma información, usted maximiza de alguna forma recibir la misma información de dos partes, entonces puede, por ejemplo, reducir la cantidad de errores de bits. Usted hace, pues, usted tiene diversidad de antenas, bien sea en la transmisión o en la recepción. O sea, usted puede recibir por parte, o sea, recibir de dos antenas la misma señal o enviar dos antenas la misma señal. Entonces se llama diversidad, tener varias antenas. Pero Mimo lo que empieza a decir es, ok, no, listo. Yo entiendo eso de la diversidad, pero lo que voy a hacer es que voy a enviar una transmisión 1 por acá y una transmisión 2 por acá. Son diferentes lo que usted está enviando, es diferente. Entonces ya usted lo que hace es tener varias antenas enviando información diferente, entonces ya que está haciendo con la capacidad del canal, la está multiplicando por n antenas. Entonces, ¿por qué? Porque tiene múltiples entradas y múltiples salidas, cada una enviando información diferente. Entonces acá se empezó a pensar en MIMO y se subía a 600 megabits por segundo. Acá me faltó algo y eran los anchos de banda de canal, que según Shannon también, bueno, todavía tengo Shannon por acá. Tengo Shannon. Podemos hacer las cosas por acá. Ah, sí lo tenía. Historial. Ah, no, programación en espacio libre. Cierto. Shannon también dice otra cosa. ¿A qué es proporcional la capacidad del canal? A B y a S. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es B? El ancho de banda del canal en hertz. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mayor ancho de banda, o sea, mayor, digamos, mayor frecuencia usted tenga, o sea, más ancho sea su portadora, entonces va a poder tener más capacidad.
Entonces hay dos formas de mejorar la capacidad, aumentando la potencia, que cuesta plata, o aumentando el ancho del canal. Esas son las dos cosas que dice Shannon, ¿cierto? ¿Cómo? Claro, la relación señal-ruido, pero entonces usted cómo, o sea, ¿cómo mejora la relación señal-ruido? Aumentando la potencia de la señal o disminuyendo la potencia de ruido. Eso no hay, pues, eso por ahí, ¿cierto? Aumentar la potencia de la señal significa más plata, porque usted tiene que radiar a más vatios. Por lo tanto, la factura le llega más cara. Y aumentar el ancho del canal, pues, eso ya depende de la tecnología. O sea, o puede costarle plata también porque el espectro puede costar más. Entonces, normalmente cuando usted ve, a ustedes les tocó, ¿hace cuánto tuvieron su primer celular? Hace 10 años. 2005 Jason tuvo su primer celular. Más o menos yo también tuve mi primer celular por esa época. Por la época que le tocó a Jason, todavía estábamos en tecnologías 2G. Listo. 2.5G más o menos que llamaban, que incluso había una cosa, Comcel decía Comcel 3GSM. No sé si Jason se acuerda. Entonces, las tecnologías celulares se clasifican en generaciones, ¿cierto? Esto también tiene como generaciones, pues, pero Wi-Fi. Entonces, usted lo que tenía era, cuando eso, las portadoras eran de 300 kilohertz. 300 kilohertz el ancho banda de la portadora. Y usted podía transmitir lo máximo con GPRS Edge, era 300 kilobits por segundo. De hecho, a Jason le tocó, ¿usted les tocó el BlackBerry o no? Sí, 8520, BlackBerry 8520 creo que era el que uno tenía. Uy, yo sí hablo caspa, muchachos. Yo creo que eso se va a ir para 2 clases. Este. Claro, Jason sí le tocó. Eso fue para ahí 2008, 2009. Claro que eso fue, o sea, eso fue como 2 años que uno pedía el PIN. ¿Cierto? Tremendo. Eso era 2G. O sea, eso era 2.5G. Ese, o sea, usted no alcanzaba a subir, y en realidad, pues para mensajes eso no pasa nada. Cuando usted en su celular ve, por ejemplo, que dice acá arriba, usted acá arriba le aparece 4G, LTE, ¿cierto? O a veces cuando está en un pueblo o está aquí en carretera le aparece H. O si está está en la chanda le aparece E. Que eso no manda mensajes de WhatsApp ni que, o sea, tiene que esperar. Eso, en la E era que funcionaba ese BlackBerry. Entonces tenía portadoras de 300 kilohertz. Ahorita le pregunto, yo estoy casi que seguro que era 300 kilohertz. Espera. Channel width. 200, perdón, 200 kilohertz. 200. Era 200 kilohertz. Después pasamos a la H, que se llamaba UMTS. H es una evolución de UMTS. Ahí ya teníamos portadoras de 5 megas. O sea, usted está pasando de 200 kilohertz a 5 megas, un orden de magnitud. Claro, ya usted podía transmitir del orden de los megabits por segundo. Entonces usted siempre está buscando una cosa que se llama la eficiencia espectral. Entonces, o sea, ¿cuántos bits por segundo por hertz puedo transmitir? Entonces, eso era una cosa que se llama CMA, que ya más o menos lo hablamos pues alguna vez. Y ya ahora en LTE las portadoras llegan a ser de 20 megahertz. Vea que llegan a ser de 20 megahertz. Entonces, a la final usted ve que o sea, la velocidad va aumentando por técnicas de diversidad espacial como MIMO, ¿cierto? Pero si usted va, que me faltó acá buscar y tener como claro eso, también van aumentando porque usted aumenta el ancho de banda del canal. ¿Por qué? Porque Shannon lo soporta. Shannon dice, si usted aumenta su ancho de banda, usted está aumentando la capacidad del canal. O sea, el ancho de banda en hertz. Listo. Entonces, 2.11n más o menos pegó, no mucho, porque lo que sí se ha mantenido mucho es el 802.11ac.
que la mayoría de equipos soportan 802.11. Hace que tiene dos versiones, pero esto utiliza también, esto no sé de qué año será. Bueno, esto es OFDM también. Tiene una cosa que se llama multi-user MIMO y eso sube hasta 6.1. Creo que no, esto debe ser menos, pero creo que sube hasta 6 gigabits por segundo. Y eso trabaja en la banda de 5 gigas. Esta es la que probablemente todos tengamos ya en los celulares. ¿Listo? ¿Y qué característica tiene? Que habla de algo que se llama multiuser MIMO. ¿Qué se diferencia multiuser MIMO de MIMO tradicional? Que usted en MIMO tradicional, usted tiene, por ejemplo, entonces usted tiene varias antenas aquí en el nodito, en el access point, y usted tiene varios usuarios. Entonces el MIMO tradicional lo que dice es, ok, yo utilizo todas las antenas con este usuario. O sea, toda la diversidad la utilizo con un usuario. Y después, cuando el otro usuario vaya a transmitir, entonces baso en el tiempo y lo utilizo con este usuario. Multiuser MIMO es que usted tiene arreglos de antenas que permiten hacer esto con varios usuarios al mismo tiempo. Entonces, usted acá lo que está haciendo es compartiendo la diversidad con un solo usuario. O sea, un solo usuario puede aprovechar la diversidad. En la segunda, en multiuser MIMO, es que esa diversidad puede ser compartida por varios usuarios al mismo tiempo. Eso es como la idea de multiuser MIMO. Y actualmente hay unas que se llaman, voy a poner por acá, para que la pillen, 802.11 AX, creo que es AX, BN y BA y espera, 802.11 estándar. Actualmente estamos, o sea, ya hay equipos que si ustedes han comprado de pronto portátil por ahí recientemente, ya llega con los 802.11 AX. Los más nuevos se están adoptando, porque eso que le implementa la tarjeta de red inalámbrica. Y para este año y en los próximos 4 años viene el B y el BN, que ya hablamos de 1000, bueno, estos 574 megas hasta 9 gigas. Este es de 433 a 6 gigas y este es de 500, o sea, sí le dije hasta 6 gigas. 812AX sube hasta 9 gigas, ¿cierto? Trabaja en la banda de 2.4 y de 5 y tiene una frecuencia, una banda adicional de 6 gigas. Y después viene BN, que ya sube hasta 100.000 megabits por segundo, o sea, hasta sí, hasta 100 gigas, casi a la tera, casi llega a al terabit por segundo, loco, ¿cierto? Como que ya estemos pensando en un terabit en el aire. Ahí, la limitante en realidad es el estado del canal. O sea, ¿qué quiere decir normalmente? ¿Qué quiere decir? Y esto puede ser, yo creo que con esto incluso pues nos quedamos ahí un momentico. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir la capacidad máxima? Entonces recuerden, yo tengo un access point que tiene una cobertura. Sí, ok. ¿Cómo miden esa capacidad máxima? Eso es, o sea, quiere decir que la capacidad máxima que puede entregar esto es eso, o sea, eso es esto. Eso es lo que puede entregar lo máximo. ¿Puede haber un usuario que perciba eso? Sí. Pero, ¿qué características tiene que tener eso? Ese usuario tiene que estar aquí al lado y nadie más tiene que estar ahí. ¿Esto qué es? Esto es. ¿Qué pasa? Esas tecnologías tienen una cosa que se llaman modulación y codificación adaptativa. Es decir, por ejemplo, el usuario que esté aquí va a percibir
digamos, en 811G, por ejemplo, 54 megabits por segundo. El usuario que esté entre ese y este va a percibir, por ejemplo, 24 megabits por segundo. El usuario que esté aquí va a percibir, o sea, estamos hablando de un solo usuario, nadie más. Por ejemplo, 10 megabits por segundo, y el que esté entre ese y ese va a percibir, no sé, 1 megabit por segundo. Entonces, primero, a medida que usted se aleja, usted está afectando o sea, como las condiciones de su canal. Usted está recibiendo menos potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación señal-ruido disminuye. O sea, la relación entre la señal y el ruido se hace cada vez más pequeña. ¿Qué pasa con las modulaciones cuando usted tiene una relación señal-ruido mala? ¿Qué pasa con el error de bit cuando la relación señal-ruido baja? Hay más error de bit. ¿Por qué? Porque es más difícil diferenciar entre un símbolo y otro. Cuando aumenta la señalación al ruido, los símbolos se diluyen un poco más y es más difícil usted tomar una decisión. Por lo tanto, hay más error de bit. ¿Qué hacemos con los errores de bit? ¿Cómo los solucionamos? O sea, ¿usted cómo hace para que... O sea, si su canal es muy malo, su señal al ruido es muy mala, pase un esquema de modulación específico, por ejemplo, 64 QAM o 16 QAM, ¿cierto? O 200... Uy, 128. 256 QAM. Entonces, ¿usted qué hace? 256 QAM, como tiene tantos símbolos, es muy, o sea, tiene que tener una relación señal ruido muy buena para poder usted diferenciar entre los símbolos. Pues si su señal ruido es muy mala, entonces ¿usted qué hace para evitar tanto error? Muy bien, señor don Javier. Baja el esquema de modulación. Utiliza un esquema de modulación con menos símbolos. Se baja, por ejemplo, a 16 QAM, 24 QAM. ¿Eso en qué se ve representado a la final? Que la velocidad de transmisión baja, ¿cierto? El throughput baja. Claro, porque usted ya pasa de tener una cantidad de símbolos alta con la que usted puede representar más bits a tener solamente, por ejemplo, 4 símbolos. Vamos, 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 Juan Pablo. No quiero mirar. Pero la tasa, ok. Pues tiene sentido, ¿cierto? O sea, si usted está como en el borde de la capacidad, o sea, el borde de la capacidad del canal, usted está como ya a punto de empezar a subir la tasa de errores de bit. Habría que ver, pues. No, vuelvo a leer, repásele. Entonces, vea que utilizar, o sea, ¿por qué? Porque la tasa, o sea, una cosa son los baudios, ¿cierto? O sea, la tasa de símbolos por unidad de tiempo. La tasa de símbolos por unidad de tiempo se mantiene. Pero si usted ese símbolo ya le lleva menos bits, o sea, tiene menos símbolos, entonces está disminuyendo la velocidad. Entonces, usted está sacrificando errores. ¿Qué? Sí. Ah, bueno, sí, pero el Shannon Harley es el que vimos pues ahí, ¿cierto? Entonces, o sea, usted, claro, usted mira la capacidad del canal y usted transmite por debajo, entonces usted ya controla eso. Claro, si usted empieza a exigir al canal más, o sea, ¿qué es en qué se ve representado? En el esquema de evolución que usted utiliza. ¿Por qué? Si usted utiliza 256 QAM y está enviando, y no sé, y tiene 100 baudios, quiere decir que usted está enviando 100 símbolos por segundo y cada uno de esos símbolos representan palabras de, no sé, creo que 8 bits, por ejemplo. Yo no estoy mal. Sí. Entonces, usted, ¿qué pasa? Baja a una modulación que envíe 4 bits por símbolo, como 16 QAM, entonces está enviando los mismos símbolos por segundo, pero menos bits efectivos por segundo. Entonces usted, listo. Voy a utilizar un esquema de modulación. ¿Y con qué más lo balancea? Lo balancea con codificación de errores. O sea, usted puede enviar información de redundancia para el control de esos errores. Entonces,
Por eso es que el throughput se disminuye a medida que usted se va moviendo, porque su relación señal-ruido desencadena una serie de acciones para que usted siga al menos recibiendo información. Entonces, cuando usted está con una relación señal-ruido muy mala, con un esquema de emulación muy exigente, como decía Javier específicamente, usted tiene demasiados errores. Entonces, lo que está percibiendo es mucho menos. Entonces, usted siempre balancea. Pues, cuando usted le dicen esto, es porque usted está aquí y usted tiene el esquema de emulación más alto y cero codificación. Entonces, no es que usted le vaya a dar eso, siempre. Es que en las mejores condiciones le va a subir hasta eso. Eso es lo que quiere decir ese límite. Y así funcionan pues las tecnologías inalámbricas. Y eso lo comparten de todos los usuarios que estén conectados en ese momento. 802.11ax introduce algo que es OFDMA. Entonces, ¿qué es OFDM? OFDM es ortogonal frequency division multiplexing. Y OFDMA es ortogonal frequency OFD division multiple access. A veces ustedes van a ver que esto es OFDM, también le dicen modulation, si no estoy mal. Vamos a ver cómo lo tiene Wiki. Está acá. Sí, hay unos que le dicen modulation. Yo tengo como serias diferencias con que sea un modulation, pero o sea, usted la puede puede jalar el chicle para decir que es modulation, porque está llevando, o sea, está llevando información a una portadora. Pero para mí es una multiplexación, o sea, usted lo que está haciendo es cogiendo información y la está multiplexando en un canal a partir de frecuencias. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre multiple access y multiplexing? Entonces, en OFDM, lo que usted tiene, entonces, esto es la frecuencia y esto es el tiempo. En el tiempo 1, todas las portadoras se van al usuario 1. En el tiempo 2, o las portadoras necesarias, todas las portadoras se van al usuario 2. En el tiempo 3, todas las portadoras que utilicen van para el usuario 1, por ejemplo, otra vez. Depende de los requerimientos. Entonces, tiempo a tiempo se asignan todas las subportadoras, o sea, o las subportadoras disponibles o que necesite para la transmisión, porque puede que no necesite todas. Puede que solamente la capacidad que necesite es de menos portadoras. Entonces, cada portadora de esos está modulada en 64 QAM o en 16 QAM y todas tienen la codificación de X o Y, ¿cierto? En OFDMA, lo mismo, tenemos el gráfico. Igual esto es muy grosero, pues lo que le estoy explicando acá, Alexander Galvis me debe estar odiando. Pero pues es lo que hay con mis limitaciones. En el tiempo 1 hay unas subportadoras que se pueden agregar al usuario 1 y hay otras subportadoras que se pueden dar al usuario 2. Entonces ya lo que usted tiene es que en instantes de tiempo diferentes los recursos se pueden asignar a usuarios diferentes. Entonces el gallo en qué está, que los requerimientos del usuario 1 son diferentes a los requerimientos del usuario 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el usuario 1 puede estar acá y el usuario 2 puede estar acá.
Entonces, las subportadoras del usuario 2 van a estar, por ejemplo, en 16 QAM. Y con un esquema de codificación, ¿cómo es que es? 4.3. Bueno, no me acuerdo cómo se definen bien los esquemas de codificación. Ahí me disculpan, ¿cierto? Y estas pueden estar a 64 QAM. Pero usted puede tener portadoras moduladas diferentes en el mismo instante de tiempo, ortogonal. Eso es una locura. Y es una nota porque vea que usted acá está desaprovechando, puede estar desaprovechando sus portadoras, mientras que acá usted maximiza el uso de las subportadoras. Entonces usted ahí lo que está haciendo es aumentando la eficiencia espectral. Usted puede tener en el espectro, puede tener mayor capacidad con el mismo espectro. Esa es la gracia de FDMA. Pero es un gallo también implementarlo, ¿cierto? Es mucho más difícil hacer eso de la derecha que hacer esto de la izquierda. Entonces, ahora ustedes van a ver que las tecnologías nuevas de inalámbricas todas tienen en la capa física OFDMA como método de acceso al medio. OFDMA por todas partes, OFDMA, OFDMA. ¿Por qué? Porque actualmente, y OFDM también es muy viejo. A ver, history. Vean, 1966 el paper. Estamos hablando de algo de hace ya 60 años. Y es lo que manda la parada ahora en las tecnologías inalámbricas. Y así es como se mueve, o sea, así es como se mueve. Así es como se mueve. Se movía las telecomunicaciones antes. Ahora, yo creo que eso va cambiando un poquito. Ahora hay cosas que se sacan y se implementan de una. Que ya la ciencia se mueve diferente, ¿cierto? Es mucho más fácil tener acceso a la ciencia, es mucho más fácil probar, ¿cierto? Ya, esto cambia, o sea, yo creo que eso ya no es así. Bueno, FM, FMA, esas son las cosas de Wi-Fi. Hablamos, pues, hay otras, pues, hay unas técnicas adicionales que incluyen esos, como entonces ya hablamos de la diversidad espacial, ¿cierto? Que la diversidad espacial es utilizar varias antenas, ¿cierto? Transmitiendo lo mismo y aprovecharse eso. Hay una cosa que se llama la multiplexación espacial, que eso sí es MIMO. Y es que lo que decía, usted tiene varias antenas, pero transmitiendo información diferente. Ese es mismo. Hay una cosa que se llama beamforming, que esto es esto me parece súper loco también. Que lo que hace es una radio base puede, o sea, inicialmente, pues una radio base tiene un patrón de radiación, digamos, omnidireccional. Bueno, ni siquiera, sí, o sea, radia como en todas las direcciones. Entonces es como el patrón normal de una antena. Pero el beamforming lo que hace es que detectando dónde está un usuario, puede moldear su lóbulo para tener una comunicación más directiva. Entonces lo que está haciendo es concentrando toda la potencia que inicialmente la envían todas las direcciones, la concentra la potencia en una sola dirección, eso aumenta la potencia. O sea, porque toda esta potencia se va a concentrar en este lóbulo. Entonces se puede hacer, entonces mejora la relación señal-ruido, también está. Yo creo que esto, bueno, vamos a hacerlo, vamos a terminar rápido. Vamos a mirar unas cosas acá. Creo que más fácil lo voy a copiar en vez de dos. Entonces, headers. A ver, uno que sea interesante. Copiar imagen. Vea lo que es un encabezado 802.11.
Acuérdese lo sencillo que era el encabezado de Ethernet. Era muy sencillo. Ahora vea este. Esto es el encabezado. Vea, tiene una cosa que se llama frame control. Vea todo lo que tiene. Y esto es obligatorio. ¿Cierto? Tiene tipo, subtipo, 10, o sea, tiene un montón de cosas. Y tiene todas esas direcciones. ¿Por qué tiene todas esas direcciones? Porque Wi-Fi no es, o sea, el Wi-Fi que conocemos, 802.11, no es un... En Ethernet, ¿usted a quién le ha hablado? Usted le hablaba al destino, o sea, los nodos se hablan directamente. A le habla directamente a B, acá no se hablan directamente. ¿Por qué? Por el problema del nodo oculto que habíamos visto. Acá los nodos le hablan al access point. O sea, hay un nodo central. Entonces, que ese nodo central lo tiene que reenviar a un nodo al que se está dirigiendo. Entonces, vea que ya hay una dirección origen, hay una dirección destino nueva que es el nodo central y una dirección origen nueva. Entonces, vea que usted ya tiene la origen suya, la destino del access point, la origen del access point cuando manda al destino real y la del destino real. Entonces aumentan la cantidad de direcciones, por eso está viendo 4 direcciones ahí. Entonces vea que aumenta. ¿Por qué? Porque es un problema, o sea, acá tiene que tener usted demasiado control para usted evitar las colisiones. Y finalmente lo que les quería mostrar era el esquema, o sea, este. Este es el método de acceso al medio que tiene Wi-Fi. Igual, yo sé que esto fue como una clase pues como muy a la ligera. Que quiera hablar de Wi-Fi, el que tenga pensado hacer también un trabajo con Wi-Fi, podemos pensar en algo. Entonces, ¿qué tiene esto? Este es el esquema, como si, usted también podría dibujar un esquema, por ejemplo, con CSM hace así. Entonces, lo que hace es, pues tiene o sea, llega una trama, hay un condicional que dice, él revisa si el canal está libre, o sea, él revisa que no haya nada que esté transmitiendo en el canal de todas maneras, pero no lo encuentra libre y no empieza a transmitir, no. Él envía un mensaje al nodo, al access point y le dice, request to send, RTS. Le pide al nodo, hey, como reservame un espacio para transmitir. Y cuando el nodo le responde, listo, tenés el espacio, ahí transmite. Si él nunca recibe el clear to send, que es el CTS, como el libre para transmitir, entonces él espera un random time. Entonces vea que siempre es diferente en el sentido que lo que está haciendo es encontrando el medio libre, pidiendo permiso para transmitir, y si le dan permiso, transmite. Que cosa que no veíamos en Ethernet. Por eso también es una de las razones que en general las velocidades percibidas en estas tecnologías inalámbricas son mucho menores que las velocidades percibidas en las tecnologías cableadas. Y una cosa pues como para que le den una revisada, seguridad en Wi-Fi. El primer esquema de seguridad era uno que se llamaba web, que se llama wireless, wire, perdón, no wire, no, wire equivalent privacy. Muy malita, muy malita, eso es una cifra de llave simétrica. Después vino WPA, actualmente utilizamos mucho WPA2 y ya viene WPA3. Estos utilizan, por ejemplo, que utilizamos, no, ya no es TKIP. Pero ahora, acuérdense, hay un proceso de generación de llaves y un proceso de encripción. Una cosa es cómo se generan las llaves, la otra es cómo utilizar las llaves para encriptar. Y el proceso de encripción se llama AES, que este algoritmo es una nota a la historia también. ¿Cómo se generó? Ustedes
el semestre pasado no fueron a la charla de Eduardo, no, no creo. Em, Esto fue un concurso del Departamento de Seguridad de Estados Unidos cuando necesitaban algoritmos de encripción. Entonces recuerda, una cosa es cómo se llenan las llaves, otra cosa es el algoritmo, cómo se encripta. Este dice cómo se encripta. Y es una locura. Si pueden ver cómo, se pueden leer sobre esa historia. Bacán. Y ya muchachos, yo creo que eso era todo. Algunas preguntas sobre Wi-Fi. Todas. Pues si tienen preguntas, todo bien. Si no, me las pueden hacer después. Lo que sí quiero definir en este momento, entonces definamos la fecha del examen. Entonces, lo que yo inicialmente había propuesto es el 29 o 30 de abril. 30 de abril se envía. Y el 3 de... no, marzo. ¿Sé qué? O sea, con lo que decían. Juan, todo bien, hermano. Muchas gracias. Se envía. Y el 3 de abril se entrega. Y las sustentaciones serían 3 de abril y 5 de abril. Esa es la propuesta inicial. Por acá, Julián dice que lo entreguemos el 5. Pero si lo entregamos el 5, entonces se los envío. Puede ser el... A ver, yo veo una cosa. Profe, no, como habíamos, pues yo digo, como habíamos quedado ayer Si en lo, el... si lo entregan el 5, lo envío el lunes, el primero. ¿Cómo? Lo envío el 6 y lo entregan el 10. ¿Qué dicen? Pues yo Les voy a prefiero poner... el del 30, la verdad. ¿Quién, Pues porque ya más adelante, por allá de Cruz, además que con el parcial de estado sólido. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a poner entonces, las opciones son, esta es la primera, entonces vamos a decir envío y entrega. O sea, ustedes tienen que mandar y ya después programamos la sustentación. Envío y entrega. Entonces, la primera es 30 de marzo. Entrega 3 de abril. La otra es envío 1 de abril, entrega 5 de abril. Y la otra, Jason había dicho otra. Listo, entonces 6 de abril y se entrega 10 de abril. Vamos a hacer una encuesta, ok. Y acá sumamos los polls. Create. Entonces esto es 30 de marzo. La segunda es el 1 de abril. Y la tercera es 6 de abril. Vamos a ver. Launch. Listo. Javier y Jason, ¿por cuál votan?
Entonces, acá es 6 más 1. 30 más 1. La del 1 de abril. 1 más 1. Voten, voten, muchachos, a ver. O sea, mejor dicho, los dos votos de acá no van a desempatar nada. Que Jason trabaja, ¿no? Muy duro. Todavía faltan votos, muchachos, se durmieron. Se me durmieron estos muchachos en nada. Y son 9 votos los que debe haber. ¿Cuántos hay? 6 votos. Todavía faltan 3 votos. ¡Ay, eso está, pero cabeza a cabeza! Faltan 2 votos todavía. Alguien. A conciencia, muchachos. Como votaron por el rector, a conciencia. Ay, no me digan que se va a quedar empatado. Desempate a alguien, por favor. Alguien que esté dormido, despiértenlo. No, solamente faltan 2 votos según los datos, porque son 9. ¿Y cuáles están empatados? 1 de abril y 6 de abril. Me va a tocar ir a la segunda ronda. Bueno, nos toca ir a segunda ronda. Entonces, entre esas dos opciones, volvemos a votar el viernes. Bueno, no, sin definición todavía, el viernes vamos a conversar de esto. Si el viernes no definimos, defino yo. Listo. Afortunadamente, o sea, no es un examen en una fecha fija, ¿cierto? O sea, usted tiene, yo creo que eso se puede hacer tranquilamente en 4 horas. O sea, usted lo puede sacar en 4 horas. Si usted, por ejemplo, previamente estudia, hace unos ejercicios, 4 horas fácilmente se puede sacar. Si usted va a estudiar durante lo que hace, sí se puede tomar el día. O sea, 8 horas entre lo que estudia y lo que hace. Yo creo que se puede tomar eso. Entonces, la idea es darles 3 o 4 días para que ustedes vean ahí, pues, igual, yo sé que va a ser colaborativo. ¿Cómo? No, yo cuando he preguntado cosas rebuscadas. O sea, yo no soy como el que no, y dígame ese bit exactamente en qué está en ese punto. No, no me gusta. Porque pues yo tampoco sabré, pues, ¿cierto? O sea, si a mí una vez me hizo una entrevista donde me preguntaban como que, una tecnología que se llama MPLS, pues, que tiene que ver con... Es que cuando usted hace, configura esto y esto y esto, el bit de yo no sé qué en qué va. Eso es ridículo. Entonces no soy pues así. Listo, no, entonces listo muchachos. El viernes volvemos a hablar de esto. Listo. El viernes comenzamos enrutamiento. Y ya, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe.